Son las 10:09. Vamos a abordar lo que está ocurriendo en el Congreso en relación más bien a las discusiones de la reforma de pensiones y también la reforma tributaria, que van en etapas bien distintas. En el caso de la reforma de pensiones, el gobierno decidió poner el acelerador en el proceso de votación en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Más difícil está el camino para alcanzar el llamado pacto fiscal. Conversamos de estos temas. Nos acompaña el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber. Gracias por el contacto, senador. Muy amable. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, senador, partamos hablando por la reforma previsional porque hubo novedades esta semana. Si bien está en la Cámara de Diputados, nos interesa su visión porque en algún momento, bueno, este proyecto llegará al Senado precisamente. ¿Qué le parece la estrategia que está desplegando el gobierno? No hay un acuerdo alcanzado con la oposición todavía, pero ha puesto suma urgencia para ir avanzando las votaciones ya. Sí, lo que ocurre, para entender por qué el gobierno le pone urgencia a un proyecto, cuando aún no se ve un acuerdo en esta materia, es que el proyecto ya lleva más de 8 meses en la Cámara de Diputados y la oposición, ya representada por sus parlamentarios, habían quedado, o así se entendió, de hacer una contrapropuesta o sugerir modificaciones al proyecto que está presentado por el gobierno, y eso no ha ocurrido. Entonces tampoco se puede quedar el gobierno de brazos cruzados por más tiempo. Entonces esto es una forma de ayudar y acelerar a tomar decisiones. A partir de la próxima semana, día martes, se comienza a votar y la ministra Yaneth Jara ha sido bien clara en esto, ¿ya? Se esperó un tiempo más que prudente y creo que aquellos que tengan algunos reparos, bueno, se pronunciarán sobre el proyecto que existe. Si de aquí al martes hay un movimiento, hay una propuesta, bueno, se podrá ver cómo se incorpora. Y quiero decir un tema, sí. De la misma forma como la misma ministra Jara incorporó todas las modificaciones que se le hicieron al proyecto 40 horas, que sufrió muchísimas modificaciones, o al mismo proyecto de ingreso al salario mínimo de 500.000 pesos, en donde hubo una capacidad de diálogo y de conversación que modificó los proyectos bastante, manteniendo el norte. Entonces aquí, la verdad que la oposición, si por alguna razón no está en condiciones de avanzar, no podemos tampoco paralizarnos. Sí. Ahora, ¿es una mala señal, cree usted, desde el punto de vista de la búsqueda de ese acuerdo, el que a estas alturas, después de 8 meses, no haya un acuerdo precisamente entre ambas partes? O sea, yo encuentro que es una pésima señal la que ha habido desde el año 2019. Mira lo que le digo. Yo, por lo menos, hay que tratar de hacer memoria y no olvidarse. Para eso está Google, para ir a buscar siquiera lo que pasó hace 4 años en Chile. En el estallido, una de las demandas principales, si no la principal, era el tema de pensiones, no era el tema constitucional. El tema constitucional fue una fórmula que tuvimos de encauzar un conflicto, un tema muy complejo. Pero la demanda, mayoría, una de las demandas principales era mejorar las pensiones en Chile. Y desde entonces, como sistema político, no hemos sido capaces. Y eso hemos sido, digo, me incorporo, primera persona del plural, pero si no resolvemos este tema, la ciudadanía y la opinión pública se va a preguntar, y de manera razonable, de qué me sirve a mí la política, de qué me sirven las conducciones, para qué me sirve un parlamento, para qué me sirve un presidente o presidenta, si aquí cambian los presidentes, cambian los parlamentos y quedamos donde mismo. Entonces, estos son caldos de cultivo para el populismo. Entonces es como la seguridad. O resolvemos el tema de seguridad de manera con acuerdos, como lo hicimos recientemente con la medida que están adoptando, o la opinión pública, senador, cree fe en lo poco que puede tener en la solución del tema a través de la política. ¿Esa es una advertencia para Chile Vamos respecto a la discusión previsional? Sí, no una advertencia, es llamarlo a la reflexión. Chile Vamos concurrió a un acuerdo hace 4 años para una nueva constitución. Sí. ¿Por qué? En Chile el estallido social fue muy grave. Casi cayó el gobierno del presidente Piñera, y no el gobierno del presidente Piñera, se podía haber roto la democracia eventualmente. Así estuvimos de una crisis mayor. Entonces no nos olvidemos, porque aquí cambian los ánimos, cambia el electorado. El electorado, después del estallido, llegó al presidente Boric, el más joven y más de izquierda en medio siglo en Chile, a la moneda, y al mismo tiempo, un año después, le quitó el respaldo por otra opción política. Pues bien, si la opinión pública pasa de aquí a allá como un péndulo y no resolvemos el tema medular, tenemos un problema. Entonces yo, más que advertir a nadie, no soy nadie para advertir, es invitar a llegar a un acuerdo. Ahora, es urgente llegar a un acuerdo. ¿Se necesitan 2 para el tango, eso sí, senador? Sí, y en términos modernos tal vez hasta 3 pueden bailar tango, no me cabe duda. Será criticado por los tradicionalistas, pero en fin, lo que le quiero decir es, tenemos que conversar. Sí. Y este gobierno ha tenido capacidad de conversar, en la tributaria y en las pensiones. Sacó los 40 horas, sacó el royalty de la minería, sacamos. Y no es lo que el gobierno quería. El gobierno quería una carga máxima de 50% en materia del royalty y quedamos en un 46,5%.
Acá otros querían 39, pero se llegó a un entendimiento. Entonces digo, ¿tenemos la capacidad de entender? Sí. Ujú. Lo que me ocurre a mí es que veo que algunos de mis colegas sacan el cálculo de si apruebo la de pensiones, tal vez le hago un favor al gobierno. Bueno, Mire, y, no es así. y de parte del No es así. gobierno, ¿en qué temas se puede avanzar para llegar a ese acuerdo? Entendiendo que la propuesta original claramente va a sufrir modificaciones, ¿no? Bueno, yo he escuchado, yo he escuchado al gobierno una flexibilidad bastante grande respecto al proyecto original. Yo creo, y bueno, a mí no van a poder pedir la renuncia ni nada, pero que las cuentas nacionales están seriamente cuestionadas, que no va a tener un apoyo, entonces hay que buscar una fórmula alternativa. Yo puedo entender eso, busquemos una fórmula alternativa. Entiendo que el tema del administrador de las cuentas, de las cuentas de los afiliados al nuevo sistema, que hoy día está pensado que se haga a través de un organismo público, tal vez buscar otra fórmula. Y creo que hay espacio para eso. Ajá. Mire, cuando uno no tiene mayoría en un parlamento, como este gobierno y como fue la concertación, tampoco nunca tuvo mayoría. En el Parlamento, tuvo en los votos, pero no en el Parlamento, producto del sistema electoral, etcétera. Pero había capacidad de llegar a entendimiento. Y este gobierno llegó a entendimiento de 3 proyectos importantes. Le reitero, royalty, salario mínimo y 40 horas. No veo por qué la ministra Jara y el ministro Marcel no van a tener la misma capacidad y flexibilidad que tuvieron en los proyectos anteriores. Entonces, Ajá. yo espero que la derecha de esto haga el cálculo más refinadamente, diga, es mejor llegar a un entendimiento ahora, Sí. ya, sacar este tema de la agenda y ayudar a quién, a los jubilados, a los cientos de miles de jubilados. Senador, Escuché algo y en ese sentido, ¿dónde debería estar, a su juicio, el foco de la reforma previsional, lo medular? Se entiende que todos los sectores buscan que las pensiones mejoren, eso está claro, pero me refiero a dónde hacer el esfuerzo y el gasto político también en la reforma por parte del gobierno. Primero, podemos diseñar y acordar la mejor reforma, mire lo digo, diseñar y acordar la mejor reforma previsional que pague muy buenas pensiones en 30, 40 años más, pero eso, si no simultáneamente mejora las pensiones actuales, no va a servir. Ujú. ¿Ya? Porque, y claro, y eso cuesta más plata. Y hay que pensar entonces cómo hago para mejorar las pensiones actuales hoy día. Y para eso está el tema de la PGU, y tal vez el ahorro social voluntario. Entonces, ¿hay que poner más recursos? Sí. Y eso es lo que nos tiene a veces dividido. Pero yo creo que para mí medular es un diseño para el futuro, pero que tiene que tener también que se perciba hoy en los jubilados, hoy. Así como la pensión básica solidaria en su oportunidad hace ya, ¿cuántos años? 13, 14 años, generó un impacto a la pensión básica solidaria, Sí, claro. ¿ya? Y la PGU generó un segundo impacto, pues bien, acá tenemos que generar un tercer impacto de que nos estamos haciendo cargo como país, como sociedad. Entonces, y para eso requerimos, entre otras cosas, una reforma tributaria. Y ahí está entonces el gobierno hablando de un pacto fiscal, retomando conversaciones con el sector privado. Presentó 34 medidas, Sí. no se abordó directamente un alza de los tributos, pero hay medidas de crecimiento, de productividad, formalización del empleo, modernización del Estado, una serie de temas que son importantes, que no se resuelven todo y se va generando y retomando una confianza. Entonces yo cuando veo ese esfuerzo de Mario Marcel, del ministro Marcel, yo digo, en vez de amurrarse porque rechazaron la tributaria y le dicen que no, en una carta, él responde la carta Sí. y le responde de buena manera. Y el resultado que están sentados conversando y van a tener 2 reuniones más a partir de un documento que entregó el ministro de Hacienda de 13 a 14 páginas. Yo encuentro que esta es la señal. Senador. Otra cosa que con el cosa que ocurre en otros planos, esto pasa colado, claro, entre las fundaciones y y los convenios y todas esas cosas. Retomemos el tema que habíamos dejado pendiente y que tiene que ver con la reforma tributaria. Ayer conversamos aquí en CNN con Ricardo Meves, el presidente de la CPC, quien de todas maneras ratificaba la posición, a pesar de las conversaciones y los acuerdos, ratificaba la posición empresarial al menos, de no aumentar los impuestos y de insistir por la vía del crecimiento y la eficiencia del gasto. Eso está zanjado a pesar, insisto, de las conversaciones que siguen sosteniendo. ¿Qué le parece la posición que ha adoptado la CPC a esto, senador? Bueno, la pregunta es, ¿qué queremos financiar? ¿Ya? Entonces yo tengo que identificar temas que quiero financiar. A mí se me ocurren 4 y que creo que el gobierno lo ha resaltado. La PGU, seguridad ciudadana, en materia de salud, básicamente terminar o reducir las listas de espera. Y cuarto, financiar una política nacional de cuidado. Esto es aquellos que cuiden familiares de sus casas, etcétera, y una sala cuna
universal. Y esto tiene un costo. Entonces, pongámonos de acuerdo antes de decir que sí o que no a determinado instrumento para recaudar recursos, definamos qué queremos financiar, cuáles son las prioridades. Una vez que la identificamos, le tenemos que poner un guarismo. ¿Cuánto cuesta? Al mediano plazo, al corto plazo, etcétera. Y una vez que tenemos eso, digamos, ok, ¿cuál es el esfuerzo que puedo hacer en materia de eficiencia del gasto público? Que hay espacio, no me cabe duda. Basta ver el escándalo que tenemos con los convenios de las fundaciones, ¿ya? Yo sé que esas cifras son distintas a lo que implica una reforma de pensiones o los gastos de seguridad, pero entiendo el ejercicio intelectualmente y de gestión pública, hay que hacerlo. Sí. Entiendo también que el crecimiento me genera más recursos, recaudo más con el crecimiento. Para eso están las medidas pro inversión que están discutiendo. Pero no saque de la mesa la necesidad tal vez de tener una mayor recaudación vía tributo, ya sea mediante una mejor fiscalización en materia de evasión e ilusión tributaria, pero creo que de todas maneras, y no lo dice Ricardo Lagos Weber, lo dice Andrés Velasco, me pareció a mí el expresidente del Banco Central Vergara, se lo escuché a Andrea Repeto, que es la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, donde hay un panel de un número importante de economistas en que la mayoría entiende que, sumando todo lo que quiere hacer Meves, Ricardo Meves, a quien valoro el gesto de sentarse a conversar, creo que el tema tributario va a ser ineludible. Y mi único criterio es, podemos hacerlo con gradualidad, pero tratemos de zanjarlo ahora, para que en la próxima elección presidencial o parlamentaria esto no sea tema, en la próxima administración. Eso es lo que digo. Entonces no cierren la puerta, sigamos conversando. Ahora, ¿cómo cree usted que va a impactar en esta discusión el caso convenios y todas estas investigaciones que se han abierto a nivel nacional? Es un argumento que se lo he escuchado no solo a Ricardo Meves, también a representantes de las pymes respecto a cómo el gasto público, digamos, puede ser más eficiente, mejor fiscalizado. ¿Usted siente que todo este caso y las investigaciones que se han abierto van a entrampar la discusión tributaria? Sí, bueno, de hecho la entramparon, porque para empezar, el tema fundaciones y convenios, lo que hace al final del día es manchar a toda la actividad pública y la actividad política. Todas. Al final sacan cuentas alegres porque está bien. La corrupción como definió el ministro Monte, la corrupción que hemos visto en Revolución Democrática, ¿ya? Que fue la palabra que usó el ministro Monte. El presidente de la República ha hablado de sinvergüenza o de delincuentes, derechamente, en el caso de que existan delitos. Esto mancha todo. Y comunicacionalmente, porque con personas que entienden, digamos, de lo que implica los grandes números en materia de reforma, todos saben de que las platas que van a la fundación ya no se compadecen. Me fui de la onda aquí está. Ya volví, perdón. Sí, no se compadecen, no se compadecen con lo que se está mal utilizando en las fundaciones. Pero comunicacionalmente yo entiendo cómo me voy a pedir alzar los tributos, los impuestos, si malgastan la plata. O sea, comunicacionalmente yo sé que cierra eso. Lo que yo quiero pedirle es que no puede ser, ni es justo, y no es justo que amparado en el argumento porque se malgastaron 420 o 5.000 millones de pesos en fundaciones, ¿ya? Vamos a dejar sin aumentarle la pensión a centenares de miles de jubilados. ¿Por qué? ¿O nos vamos a restar de tener un nuevo diseño de reforma previsional para los próximos 40 años en Chile? No me parece que es un argumento vivo, lo entiendo, comunicacionalmente hace sentido, pero es muy injusto. Entonces yo en vez de entrar a pelear y pegar con combo, prefiero decirle, mira, pongámoslo en el piso, que se haga las claridades que tiene que haber, mejoremos la eficiencia del gasto, y por eso que Mario Marcel se sienta a conversar con el empresariado, representados por mi tocayo Meve, ¿en qué? En temas que no son directamente tributarios, porque vamos a hacer el esfuerzo genuino de avanzar en modernización del Estado, en mejor uso de los recursos públicos, medidas para el crecimiento, cosa que haya crecimiento y ahí haya recaudación. Pero no creo que sea sano decir a priori que no puede darse tributo. Bien. Eso yo entiendo. Al corto plazo les va a rendir, pero el electorado parece que cuando va para acá, después va para allá. Entonces, cuando vengan de vuelta en 3, 5 años más, ¿qué? Vamos a ir entonces encima a la discusión tributaria. Yo preferiría zanjarla ahora para los próximos 10 años. Senador, lo último, hoy día conocimos el dato del IPC, fue negativo, 0,2% para junio. ¿Usted cree que esto va a ponerle más presión, digamos, al Banco Central para que haya una rebaja de tasas? ¿Cree que cambia el escenario, digamos, de aquí en adelante? Esto es bien relevante porque impacta en la dinámica de la economía.
Primero, fue sorpresivo porque fue una menor inflación que la que esperaba el mercado, Sí. hay que decirlo. Dos, yo diría que no le pone presión al Banco Central, yo diría que confirma lo que nos ha dicho el Banco Central. Ajá. En el último informe de política monetaria, y la última decisión que tomó el Consejo respecto a mantener la tasa, pero todo el informe y las declaraciones de la presidenta Rosana Costa y del vicepresidente Pablo García, con quien coincidimos en el Chile Day en Nueva York y Toronto, todo el lenguaje textual y el lenguaje corporal es que viene una baja de tasa, ¿ya? O la entrevista que dio la consejera Stephanie Griffith Jones, que generó ahí un par de levantadas de cejas. Sí. Pero dicho eso, todo apunta a que no hay una presión sobre el central. Confirma lo que el central nos ha dicho, creo, esta cifra, de que va a venir una baja tasa. ¿Cuánto? No sé, ni me corresponde, ni voy a estar pauteando al Banco Central en eso, pero no me cabe duda que eso va a ser así. Y esto es consecuencia de una política monetaria, a mi juicio, responsable, ¿ya? Que puede variar en un mes o 2 meses respecto a la baja tasa, y a una política fiscal que tiende a hacer hizo un esfuerzo gigantesco en este presupuesto de ir convergiendo entre nuestros ingresos y nuestra necesidad de gasto permanente. Que fue un esfuerzo gigantesco en el presupuesto. Eso reconocido por todos los colores políticos, entre académicos, economistas, etcétera. Sí. Bien, Por senador. La última propaganda de Marcel, y ese mismo ministro que fue presidente central y que además hizo este presupuesto que reduce, que nos lleva a la convergencia, que fue tan aplaudido, fíjese que el mismo que sostiene que habría espacio para tener que aumentar los impuestos en algún minuto. Senador Lago Weber, gracias por conversar con nosotros esta mañana. No, gracias a ustedes, que estén bien. Chao.